Bienvenidos a una nueva edición de El Debate de la Economía, aunque hoy trataremos diversos aspectos, entre ellos el salario mínimo. Empezaremos hablando de autónomos. Como saben, desde hace unas semanas, el Gobierno y las principales asociaciones de autónomos se reúnen para pensar en un nuevo sistema de cotización. Una reforma con la que el Gobierno espera recaudar unos 2.000 millones de euros. Y es una reforma que en principio no viene bien a muchos de los 3,4 millones de autónomos que hay en España. Para hablar de estas cuestiones tenemos hoy con nosotros a Lorenzo Amor, presidente de ATA, la principal asociación de autónomos. Bienvenido y muchas gracias por venir. Muchas gracias, Jordi. Y a Rafael Pampillón, que es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad San Pablo CEU y profesor de análisis económico en IE Business School. Bienvenido y muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Lorenzo, el principal punto de ese encuentro en cuanto a esta negociación en la que estáis manteniendo sobre la cuestión de los autónomos está en que los autónomos voluntariamente puedan elegir su base de cotización, algo que en principio parece lógico para ajustarla a sus ingresos. Los autónomos queréis que se mantenga esa voluntariedad y el Gobierno no quiere. ¿Cómo está ahora mismo esa negociación? Bueno, el principal punto de fricción es que se hace una propuesta donde se confunde a un autónomo con un asalariado. Un autónomo nunca puede pretenderse que cotice como un asalariado porque no tiene las características de un asalariado, porque tampoco sabemos, ni la propia agencia tributaria conoce los ingresos reales del autónomo, conoce lo que factura y los gastos sujetos a deducción, pero no su capacidad económica ni su rendimiento nominal. Nosotros sí estamos de acuerdo que los autónomos que ingresan menos tienen que cotizar menos, pero esto no es nuevo, lo llevamos reclamando desde el año 2008, y también consideramos que ahora mismo hay una diferencia, a igualdad de una pensión mínima que es para todo el sistema, pues tiene que haber una cotización mínima. No puede ser que haya esa diferencia donde los autónomos tengan una base mínima este año de 965 euros por 12 pagas, y sin embargo el salario mínimo esté en 1.126 euros en 12 pagas. Estamos dispuestos a que se equipare la base mínima al salario mínimo. Indudablemente lo que no vamos a permitir es, primero, que un autónomo pierda la libertad de elegir cuándo, cómo y en qué momento le interesa cotizar, algo que ahora mismo no la tiene, porque los mayores de 47 años, que son la mitad de los autónomos, tienen su base máxima topada en 2.000 euros, a partir de ahí no pueden subir. Esto es lo que limita a los autónomos cotizar por los ingresos reales. A partir de ahí, pues bien, vamos a seguir la mesa de negociación. Hoy había reunión, ha quedado aplazada para el miércoles. Nosotros vamos a hacer una propuesta con el Instituto de Estudios Económicos, justa y coherente para lo que tiene que ser el sistema de seguridad social de los autónomos. Comentábamos aquí antes de empezar, lo que se acaba de aprobar la reforma laboral, ¿no? Rafa es un gran experto. Rafa, ¿cómo ves la nueva reforma laboral? ¿Qué puntos ves? Bueno, yo veo puntos positivos y puntos negativos. Los puntos positivos es que evidentemente en las estadísticas habrá una reducción de la temporalidad y que habrá más fijos discontinuos y habrá menos contratos basura, menos contratos eventuales. Y veo también desde el punto de vista positivo que es un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, donde la patronal ha cedido mucho, los sindicatos también. Creo que eso es un buen punto de encuentro, una situación de sintonía que va a ser muy importante para la determinación de los salarios con esta inflación que tenemos cada vez más alta. Y a partir de ahora, pues los convenios colectivos van a ser de tipo sectorial, aunque en última instancia también pueden ser a nivel empresarial, pero en esa negociación es muy importante que la inflación, que ya está inoculada en el sistema económico, pues no siga adelante, y para evitarlo tenemos que conseguir por todos los medios el que no se repercutan las subidas de precios en la subida de los salarios. O sea que a mí la reforma laboral me parece bien por este motivo, ¿no? Es decir, porque se han puesto de acuerdo los agentes sociales y eso hay que aplaudirlo.
Bueno, ¿y cómo veis? Pues bueno, llevamos un tiempo en el que, en fin, pues hemos tenido la pandemia, luego está esta cuestión de la reforma laboral, esta renovación del sistema de cotización de autónomos, en el que hay algunos agentes que, bueno, ven como más rigidez, ¿no? Eso de cara a la economía española, ¿veis que es bueno para salir, para que haya crecimiento económico, empleo, esta mayor rigidez aparente? Bueno, a ver, hombre, yo tengo que decir que en el tema de reforma laboral, rigidez es lo que nos presentaron en el mes de julio, que calificamos como intervencionista, retrógrada y marxista. Eso sí era una derogación de la reforma laboral del año 2012, pero en base a un compromiso de intentar alcanzar un acuerdo, diálogo a veces complejo. Con los sindicatos se ha alcanzado un acuerdo el 23 de diciembre, ¿no? Hay dos aspectos que son importantes, ¿no? Creo que el fijo discontinuo, yo lo pienso así, está llamado a ser el contrato en una economía como la nuestra, con tanto peso del sector servicio, está llamado a ser uno de los contratos que reduzca la tasa de temporalidad. Oye, y en SEO estamos comprometidos por la generación de empleo estable. El problema es que a final de mes se va a presentar una reforma fiscal. El problema es que se está hablando de subir cotizaciones, de endurecer la base máxima. Y llega un momento donde España está pagando un 30% más de cotizaciones que el resto de Europa, donde los autónomos, aunque tenemos mayor protección que otros países de Europa, pero nos cuesta trabajo pagar la cotización. Y todo esto en un entorno donde tenemos los costes laborales, donde tenemos la baja productividad, donde tenemos los costes energéticos. Sí. El problema es que hay que sacar las empresas y las actividades económicas todos los días. Y nos estamos encontrando muchas zancadillas. A veces se habla, Rafa, de una mayor apuesta por el empleo público, ¿no? Desde el inicio de la pandemia, hace que han caído unos 95.000 empleos privados y han crecido unos 200.000, algo más de 200.000 empleos públicos. ¿Te parece que esto es una apuesta de país o no sé, debería ir en otra línea, de poder, no sé, dar más facilidades a las empresas? A mí me parece que va por la línea equivocada, porque con esta subida que estamos viendo de tipos de interés en Estados Unidos, este año por lo menos 3, quizá en el último trimestre de este año el Banco Central Europeo, ya el Banco Central Europeo empezará a dejar de comprar tantos bonos como compraba. Tenemos un déficit público que hay que financiar, una deuda pública que va venciendo y que también tenemos que renovar a tipos cada vez mayores. Ya los mercados están dando tipos de interés más altos y esos tipos de interés más altos, pues lógicamente van a repercutir en el crédito y en la financiación de las empresas. A mí me parece que hay zancadillas, no solo en lo que viene siendo la posible reforma fiscal, que va a ser lógicamente el peor camino que se puede hacer, que es subir los impuestos, pero hay un camino que hay que empezar a andar, que es la reducción del gasto público. Es decir, hay que ver la manera de que se puedan hacer unos servicios públicos más asequibles a la economía española, porque ahora tenemos un 120% de deuda pública, es mucha deuda pública, y subiendo los tipos y renovando 200.000 euros todos los años de la deuda que va venciendo, y un Banco Central que ya no nos la va a comprar como nos la compraba hasta ahora, pues a mí me parece que aquí hay que poner el foco en la reducción del gasto, y subiendo, como tú has mencionado, el número de funcionarios, pues esa no es la solución. A mí me parece que se podría ser más eficiente a la hora de prestar esos servicios públicos a los ciudadanos. Aquí en este punto, bueno, Rafa nos traía hoy gentilmente un libro que acaba de presentar, que se llama Cuando los votantes pierden la paciencia, casos radicales de política económica, que es un libro pues muy interesante, ¿no? Y en el que, entre otras cosas, ¿no? Pues, bueno, habla a lo largo de la historia de puntos de giro que ha habido, ¿no? Pues por diversos motivos, ¿no? Y entonces, pues cómo se introdujo el intervencionismo a raíz de la gran caída del año 29, ¿no? De la crisis del 29, o un fenómeno que están hablando muchos economistas que lo ven parecido a la situación actual española, que es esta inflación que se produjo con la crisis del petróleo, ¿no? Los años 70. En los 70, ¿no? Y luego pues hablas también del populismo, ¿no? Pues el impacto en los últimos años del populismo, ¿no?
ahora mismo, ahora ¿ves alguna situación de cambio de patrón posible? ¿No? Bueno, aquí nos falta todavía un análisis económico que vaya explicando lo que está pasando, porque muchas veces la teoría económica ha ido por delante, como en el caso del monetarismo, en otras cosas ha ido por detrás, como el keynesianismo, donde Keynes explica en su teoría general lo que hizo Roosevelt y lo que hizo Hitler de gasto público y de expandir la economía a través del aumento de la demanda agregada. Yo creo que en este momento, ya a partir del año 2001, con la crisis de las Torres Gemelas, Bush hijo empezó a hacer gasto público porque había temor a gastar, temor a invertir, también los tipos de interés bajaron, el dólar se depreció, las exportaciones subieron. Yo creo que ese es el punto en que el péndulo se fue yendo al otro lado, también con el Obamacare y con las políticas de gasto público de Trump, el sistema arancelario, que cada vez desgraciadamente vemos más proteccionismo, ¿no? Esto va en la dirección contraria al libre comercio, a lo que se ha aprobado en la Comunidad de Madrid hace poco, que es la ley de mercado abierto. Y eso que es muy importante, no solo para Madrid, sino que debería extenderse a toda España. Y luego está Biden, que Biden ha vuelto otra vez, no ha derogado ningún arancel, excepto algunos españoles, de Trump, pero la política con China sigue siendo la misma, y yo creo que ahora pues estamos yendo con esas autocracias de Putin y de Xi Jinping y de, yo qué sé, de Erdogan, pues todo esto no parece que vaya en el camino de vuelta hacia una economía más abierta, más liberal, más globalizada. Ahí en esa línea, por ejemplo, de apertura, bueno, hubo un fenómeno muy relacionado con los autónomos, que fue lo que ocurrió durante la pandemia en Madrid, ¿no? La apuesta que hubo en Madrid por una mayor apertura, ¿no? Que fue también una ocasión de comprobar la diferencia entre abrir la economía en un momento de dificultad, en concreto con la pandemia, o dejarla cerrada, ¿no? Me imagino que eso lo valoraríais bien. Bueno, ¿no? Indudablemente lo que hemos visto es que, por ejemplo, fijémonos en esta última ola Omicron, ¿no? Que yo más bien que una ola le llamo un tsunami por la cantidad de contagios que ha habido. Pero hemos visto como Cataluña incluso puso un toque de queda, restricciones al ocio, o Navarra, ¿no? Por ejemplo, y ahí hemos visto que el número de contagios está muy por encima que otras comunidades que no han puesto restricciones. Pero también hemos visto como comunidades autónomas que han dado una mayor libertad de apertura, evidentemente con una norma sanitaria que había que cumplir, como la recuperación en términos generales ha llegado antes, incluso la creación de empleo, que otras. Ahí vemos, ejemplo, la Comunidad de Madrid o Andalucía, ¿no? A mí me encanta cuando se habla de armonización y armonización fiscal, que ahora van a hablar mucho los expertos. Todos hablan de la armonización fiscal al alza, ¿no? Ahora venía en el coche mirando un cuadro muy llamativo, ¿no? Y es de los impuestos que se pagan en el tramo autonómico. Como Madrid tiene el tipo más bajo en el tramo inferior, el 9, y como el tramo más bajo en el tipo superior, el 21. Claro, esto lo compara. Andalucía, por ejemplo, creo que está en el 9,5 y luego está en el 23,5. Pero claro, cuando tú esto lo comparas con la Comunidad Valenciana, que está en un 10 y un 29,5 en el tramo más alto, pues claro, ves que Madrid, con impuestos más bajos, recauda más e incluso aporta más. A lo mejor hay que hacer una reflexión, ¿no? Y decir que a veces el poner el pie en el cuello a los ciudadanos, a las empresas, al final es malo. O sea, no tienes bastante con lo que recaudas, sino que encima piden más financiación, ¿no? Una reflexión breve sobre el salario mínimo, ya que lo hemos mencionado al principio, pues cómo veis que puede impactar esta siguiente subida en la economía, ¿no? Bueno, yo creo que toda la subida del salario mínimo al final desemboca, al menos es lo que dice la teoría económica, en un mayor desempleo. Yo creo que tanto la reforma fiscal como la subida de las cotizaciones, como las dificultades para tener un mercado en España, un mercado único, ¿no? Un mercado libre, y la subida del salario mínimo es una arena más en el engranaje del funcionamiento de la economía. Yo creo que la economía no está para eso ahora,
y que en muchas empresas, en muchas familias que tienen a lo mejor un cuidador, que el marginal, siempre hay alguien que va a perder su empleo. Y subir el salario mínimo en este momento a mí no me parece lo más oportuno. Bien, muy brevemente, Lorenzo. Bueno, Rafael Pampillón decía una cosa, ¿no? Hablaba de los cuidadores. Subir el salario mínimo como se pretende, la propuesta que ha hecho hoy el Gobierno, es llevarlo a 1.166 euros en 12 pagas. Eso significa que un pensionista, mi madre, muchas personas que tienen en casa una empleada de hogar, un empleado de hogar, un cuidador, va a tener que pagar 1.400 euros de media, sabiendo cómo está la pensión media en España. Pero además el salario mínimo en el ámbito empresarial y actividad económica afecta muy directamente a los autónomos y a las pequeñas empresas. Yo quiero desterrar el mito de que esto es de la gran empresa o de la mediana empresa. No, no, el salario mínimo se concentra en ese tramo empresarial, en empresas, actividades de menos de 5 trabajadores, donde la recuperación no ha llegado. Y volvemos a una vuelta de tuerca. Esto va a suponer 600 euros más al año. Pero no son 600 euros del salario mínimo. Es que son los costes energéticos, es que son los precios de los carburantes, es que la inflación no la hemos trasladado a los precios, es que uno va a una peluquería y dice, oye, ¿usted no ha trasladado la inflación? Yo voy a trasladar la inflación, la estamos soportando, y además para no generar más inflación. Es la subida de cotizaciones, y ahora la subida de 600 euros por empleado. Bueno, pues va a llegar el día que nos tengan que poner un buzón en el Ministerio de Trabajo donde tengamos que ir a soltar las llaves, porque es que no se puede, es que ser empleador se está convirtiendo en España en profesión de riesgo extremo. Entonces, las cosas hay que decirlas como son. Además, antes el salario mínimo afectaba a 800.000, luego a 1,5 millones. Ahora cuando llega a 1.166 por 12 pagas, afecta a más de 3 millones de españoles. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que el gobierno va a nacionalizar los salarios? Porque al final va a llegar el momento, como vayamos subiendo, que el gobierno va a marcar lo que son los salarios por decreto. Bueno, tenemos que terminar. Muchísimas gracias a Lorenzo Amor por venir, muchísimas gracias, Rafael Pampillón. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias. A gracias ustedes por seguirnos y nos veremos el próximo miércoles.